cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Buenas tardes, buenas noches, mis amados hermanos. Qué privilegio volverlos a saludar en esta noche y poder juntos meditar en la palabra de Dios. Quiero que tengan sus Biblias abiertas en el libro de Santiago. Estuvimos hablando un tema muy particular, un tema muy actual. Hablamos del sufrimiento. Vimos lo que Job decía, que nacemos para el sufrimiento. Vimos lo que el salmista nos hablaba y nos decía que muchas eran las aflicciones del justo, y oímos y entendemos lo que el Señor nos dijo y que muchas veces no llegamos a comprender en su totalidad, que media vez estemos en el mundo, tendremos aflicción. Y el Señor nos prepara para la aflicción, para el dolor, para el sufrimiento, y nos habla de que lo que se está probando a través de ello es nuestra fe. Es la calidad de fe que tenemos, es la fe salvadora, la fe que permanece, la fe que no es falsa, la fe que no es condicionada, la fe que no está muerta, y que al salir de la prueba, Él nos permite ser fortalecidos y llegar a ser perfectos. En ese ambiente, hermanos, que de veras, como dijo el hermano que nos dio la bienvenida esta noche, nos está tocando vivir un tiempo muy especial, y uno como médico no se acostumbra, hermano, no se acostumbra. Ahorita, cabalmente, antes de que, cuando estaban los jóvenes hablando de trascendente y estaban dando, mi hija se estaba comunicando conmigo, un pastor, hijo de pastor, el papá es un consiervo de Dios a quien aprecio y con quien tenemos amistad, con un ministerio muy lindo aquí en la ciudad de Mazatenango. Tienen una iglesia grande y un colegio, y tienen un canal de televisión donde todos los miércoles Dios permite que junto con otro hermano y Cristo médico pues tengamos un programa donde hablamos de problemas de salud, y pues yo no pierdo la oportunidad para hablar del Señor. Pues el hijo de este pastor, un joven también, estudiante ya egresado de un instituto bíblico en la Ciudad de México, pastor también, entró por COVID hace una semana al hospital, y fuimos con el seguimiento, porque yo trabajé en ese hospital, yo fui jefe del intensivo de ese hospital por más de 20 años, y yo hice ese intensivo, y mi hija ahora está ahí en ese hospital, y este hermano se puso muy malo, y la familia y el amigo y hermano en Cristo, que es médico y que llevaba el caso, también me suplicó que estuviéramos pendientes, pero cada día el anuncio era muy serio, no eran buenas noticias. El hermano fue empeorando cada día, llegó a tener cánula de oxígeno, de ahí mascarilla de oxígeno, de ahí un tipo de mascarilla especial. Y mi hija me dijo ayer: papá, está muy malo, la radiografía está peor, y tan terrible que es para uno de médico llevar las noticias, y compartimos eso con las noticias. Y hoy me llamó un hermano de la iglesia de este hermano, me dice: hermano, ¿qué más podemos hacer? Yo le dije: no, tenemos que orar, lo único que podemos hacer, es lo único. Ya recibió todos los medicamentos, está ahorita recibiendo lo mejor que se puede dar, y está en un hospital de seguro social donde tienen los recursos. Nosotros no podemos hacer nada más que orar. Y se lo dije como siervo de Dios, y se lo dije como médico. Solo dependemos de Dios. Hoy en la tarde, antes, como a las 4 de la tarde, me escribió mi hija y me dice: papá, se puso grave y lo tuvimos que intubar y conectar a un aparato respirador. Ahorita le vamos a comunicar a la esposa. Y yo llamé a mi amigo médico y hermano en Cristo y le dije: vos, está peor, lo acaban de intubar, hay que orar. Y hace momentos mi hija con tristeza me acaba de decir: papá, acaba de fallecer. Y ahorita me dijo: lo tratamos de reanimar 3 veces, papá,
volvió las primeras dos, pero ahorita ya no quiso. Y ahorita me toca llamar a su esposa. Y uno se pone en ese papel de la familia, ¿me entiende? En este momento difícil, yo lo iba a compartir con ustedes para que me ayudaran a orar por este hermano. Ahora tenemos que orar por la familia. Y probablemente muchos de ustedes se identifican con el dolor de este hogar. 36 años tenía este pastor y ya le estaba sirviendo al Señor y ahora partió a la presencia del Señor. Y la palabra de Dios dice que nos debemos de tener sumo gozo cuando estamos en este dolor y en esta aflicción, y a veces uno no lo entiende. Pero es que esta situación prueba nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios. Y la esperanza y confianza en Dios es algo que no debemos de perder a pesar de la respuesta que tengamos, que muchas veces no es de acuerdo a lo que nosotros esperamos, sino que es de acuerdo a la soberana y divina voluntad de Dios. Y como hijos amados, debemos de aceptar la voluntad de un Padre que nos ama, un Padre que sí sabe lo que hace, un Padre que permite que sucedan situaciones en nuestra vida y en nuestro hogar para que nosotros en realidad sepamos de quién somos y en quién confiamos y en quién esperamos. Y pues precisamente hablando de eso, pues hoy vamos a estudiar, si el tiempo nos lo permite, vamos a estudiar los siguientes versos. Vamos a leer del verso 5 al verso 12. Si Dios lo permite, llegamos a ese verso esta noche. Pero partiendo del dolor que ahorita está recibiendo esta familia, la noticia que está recibiendo este hogar, mi amigo, ya no lo llamé porque tengo este tiempo, pero ahorita se va a saber lo que sucedió. Viene Dios y nos ayuda, porque a veces uno no sabe cómo actuar, uno no sabe qué decir, uno no sabe qué hacer. No hay peor noticia que le digan a uno que el ser amado, pues murió. Eso es lo peor, eso es lo más difícil. Eso es lo que yo pienso cuando el Señor le dijo a aquel hombre que el Señor sanó, al hombre ciego que sanó y que de ahí lo encontró en el templo. Y le dijo, vete y no peques más, para que no venga algo peor sobre tu vida. ¿Y qué peor podría venir sobre su vida si no era la muerte? Y la muerte es lo más trágico para el ser humano, mas sin embargo aún la muerte fue vencida por Cristo y la muerte no tiene poder sobre nosotros. Pero el Señor no nos deja ambulando. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué decimos? ¿O cómo actuamos? Viene Dios y me dice que si nosotros estamos sometidos a prueba, pues que nosotros nos mantengamos con gozo, porque lo que se está probando es nuestra fe, y la fe va a producir en nosotros paciencia, y cuando nosotros tengamos esa paciencia, el Señor va a perfeccionar nuestra vida. Él dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia tiene su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que falte alguno. Y todavía viene Dios y nos dice en el verso 5, y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Dios viene y dice, si alguno no sabe cómo actuar, si alguno no sabe qué hacer, si alguno no sabe qué decir, si alguno en el momento del dolor no sabe cómo reaccionar, si alguno en el momento de la tragedia o en el momento de la tribulación o en el momento de la situación adversa no sabe qué decir, qué pensar o qué hablar, viene Dios y me dice, si a alguno le falta la habilidad, le falta el entendimiento, le falta el conocimiento para actuar, que se lo pidamos a Él. Si alguno tiene falta de sabiduría, y en el contexto que estamos hablando, y en el corazón de Santiago para hablarle y para escribirle a los que estaban dispersos y sufriendo, ellos sabían que lo que les estaba diciendo Santiago es que ahorita que estaban pasando por la prueba, si no sabían cómo actuar, si no sabían qué hacer, que le pidieran a Dios sabiduría. Sabiduría. Y la sabiduría es tan importante, hermanos, es tan importante que el libro de Proverbios nos habla de la sabiduría, que el libro de Salmos nos habla de sabiduría. Yo pienso que
toda la Biblia y sé que toda la Biblia nos habla de sabiduría. Y quiero llevarles a un libro que me encanta. Es el libro de Job. Es el primer libro escrito en la antigüedad. Y el libro de Job, si ustedes van ahorita al libro de Job en el capítulo 28, voy a leer varios versos porque son bien importantes y ahí voy a resaltar algunos de ellos que para mí resaltan más relacionados con lo que estamos hablando. Dice en el verso 12 de Job, y escuchen palabra de Dios, dice el verso 12, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre. Tristemente eso es verdad. No conocemos el valor de la sabiduría. No conocemos que la sabiduría es un fundamento, es un principio sobre el cual debe moverse nuestra vida y que en el momento de la prueba, para poder gozarnos en la prueba, para poder soportar la prueba, para poder enfrentar la prueba, necesitamos sabiduría. Necesitamos conocimiento, necesitamos entendimiento, pero no conocimiento humano, no entendimiento humano, no sabiduría humana, porque la humana es terrenal, es diabólica. Lo que necesitamos es conocimiento espiritual, es conocimiento, es sabiduría divina, la que necesitamos en estos momentos. Porque Job sufrió, nosotros lo vimos, Jesucristo sufrió. Y Jesucristo por eso nos dice en el pasaje que nosotros leímos el miércoles, que si nosotros estamos en este mundo y pasamos tribulación, que confiemos, porque Él venció. Él fue un vencedor y nosotros podemos vencer junto con Él. Y Él supo cómo afrontar la prueba. Y Él, sabiendo lo que sucede, lo que se sufre, lo que uno siente, lo que uno experimenta en el momento de la prueba, porque Él fue probado en todo. Él puede ayudarnos. Y por eso el hombre muchas veces no entiende el valor de la sabiduría divina. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo o amiga, si usted algo necesita en su vida, es la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de Dios para poder afrontar esta vida. Esta vida no es buena, esta vida no es linda, esta vida no, dijéramos, nosotros no trae nada bueno a nuestra vida. Nosotros lo vimos en Job y lo miramos a través de las noticias, lo miramos a través de la experiencia, lo que vivimos en nuestros países todos los días. Y el Señor lo dijo en Timoteo, en los últimos días los tiempos van a ser difíciles. Y viene el Señor y me dice a partir del verso 3, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra los vivientes. El abismo dice, no está en mí la sabiduría, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con el oro de Ofir, ni con el ónice precioso, ni con el zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención del coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Y mire lo que el Señor me está diciendo, completamente diferente a lo que piensa el mundo. Si al mundo le pusieran piedras preciosas en la sabiduría, escogerían el oro, escogerían el diamante, escogerían las perlas. Y si nosotros nos pusieran a prueba, probablemente alguno de nosotros escogería cualquiera de esos bienes terrenales que son pasajeros, cuando Dios dice que el hombre no entiende la sabiduría que es capaz. El hombre que escoge el oro, los diamantes y las piedras preciosas, cuando la sabiduría es mejor que cualquier valor terrenal, por mucho que sea como el oro. Y dice en el verso 19, no se igualará con ella el topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con el oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Dónde? ¿A dónde vamos a buscar la inteligencia? ¿Dónde vamos a encontrar la sabiduría? Jóvenes y señoritas, niños, niñas y hermanos adultos, tenemos a nuestro alcance la forma de llegar a ser sabios, a ser entendidos. No es en la universidad, no es en los colegios, no es en la escuela, no es en la televisión, no está en este mundo. Y ahí dice que el abismo no lo tiene, ningún lugar lo tiene. Más dice el Señor, si ustedes ven el verso 20 es igual al verso 12.
Mas ¿dónde se hará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? El verso 20, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Y aquella agonía por encontrar esa sabiduría para poder afrontar, para poder vivir, para poder sacarle provecho a los días de vida que el Señor nos da. Y dice la palabra en el verso 21, porque encubierta está a los ojos de todo viviente y toda ave y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos, pero no la conocemos. Ahora viene Dios y me dice en el verso 23, mas Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar paso al viento y poner las aguas por medidas, cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él la manifestaba, él la preparó y la descubrió también. Y Dios la conoce. Esa es la noticia para nosotros. Dios conoce la sabiduría. Dios sabe dónde está la sabiduría. Dios sabe dónde está la inteligencia. Él sabe. Si queremos sabiduría e inteligencia, busquemos a Dios. Y él viene y me lo va a decir en este mismo verso, el verso 28, que es el importante, es un verso para subrayar. Dijo al hombre, Dios viene y le dice al hombre, Dios viene y nos dice a nosotros. Y miren cómo Dios, si a nosotros nos hubieran preguntado, ya sea universitarios o no, nos hubieran preguntado, ¿usted puede definir la sabiduría? ¿Usted puede definir la inteligencia? Nosotros probablemente hubiéramos dicho muchas palabras, pero Dios que sabio, Dios que sabio, es un Dios que sorprende la forma como Él piensa y como Él reduce algo tan grande, algo tan profundo, como lo reduce en unas frases tan simples. Dice en el verso 28, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Más claro no se puede. El temor de Jehová es la sabiduría. El temor de Dios es la sabiduría. Y la inteligencia, el apartarse del mal. Tan sencillo. Ser inteligente, apartarnos del mal. Ese es inteligente. No el que descubre y hace muchas cosas. Es el que se aparta del mal. El libro de Proverbios decía, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta. El que los confiesa es porque es inteligente y teme a Dios y por eso le confiesa sus pecados a Dios, quien es justo, quien es fiel para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Y dice, el que los confiesa y se aparta es inteligente y se aparta alcanzará misericordia. Dios lo resume de una manera sencilla. El principio de Jehová es, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia es apartarse del mal. Jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, amigos. La sabiduría es el temor al Señor. Es el temor a Dios. Y la inteligencia, apartarse del mal. Si se aparta del mal, usted es inteligente. Y más inteligentes que muchos que se creen inteligentes, porque la Biblia dice en el libro de Romanos que muchos profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es diferente. La sabiduría de Dios se resume en tener temor a Dios, en tener respeto a Dios, en tener reverencia a Dios, en tener obediencia a Dios. Esa es la sabiduría. Y la inteligencia es apartarse del mal. Salmo 111, mi amado hermano. Salmo 111, verso 10, es el último verso del Salmo 111. Mire lo que dice Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso ya lo sabíamos, dirá usted. Muy bien, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El principio de la sabiduría, el temor a Dios. Y al tener temor de Dios, somos sabios porque tenemos buen entendimiento si practicamos, no solo si sabemos, no solo es tener el conocimiento teológico,
es tener una vida práctica, es mostrar, es vivir, es obedecer, es hacer caso a lo que Dios dice, es someternos a su palabra, pero para someternos la tenemos que conocer y la tenemos que llevar a la acción. La fe sin obras es una fe muerta. Nuestra vida, si no da evidencias de quién hemos creído, pues no hemos creído. Si no hemos cambiado, no hemos creído. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Debemos de ser nuevos. Las aflicciones, por eso es que el que fue sembrado en la piedra se murió. Su fe no prevaleció, no era una fe real, no era una fe verdadera, no una fe salvadora. Cuando somos sometidos a las pruebas, tenemos que resistir porque confiamos en aquel que resistió y en aquel que nos va a sostener, nos va a ayudar. Y como leímos según la carta de Pedro, nos va a guardar en medio de la tribulación. Bien, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y dice el libro escrito por el joven más sabio, que gracias a Dios nada egoísta, me dice cuál es la sabiduría, porque a este muchacho Salomón, Dios se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Y yo le decía a unos muchachos estudiantes de bachillerato, Dios se le apareció a este joven y le dijo, pídeme lo que quieras. Yo no sé qué le hubiera pedido a Dios usted si Dios aparece, pídeme lo que quieras. Si hablamos en el contexto de lo que está sufriendo esta familia, si el Señor apareciera y le dijera a esta familia, pídeme lo que quieras, probablemente yo pediría, Señor, dale la vida a mi papá, a mi esposo. El pastor diría, dale la vida a mi hijo. Pero viene Salomón y cuando Dios le dice, ¿qué quieres que yo te dé? Salomón le dijo, dame sabiduría. Y el libro de los Proverbios fue escrito por Salomón. Y Salomón me dice que estos proverbios son tan poderosos que dice que dan sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y que dice en el verso 7, él comparte qué es la sabiduría. Él sabe lo que es la sabiduría, él entiende lo que es la sabiduría y él comparte con nosotros la sabiduría. Y dice en el verso 7, pasaje bien conocido, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero los sabios, los que tienen buen entendimiento, guardan sus mandamientos. ¿Y por qué debemos de tener nosotros temor del Señor? Dice en el capítulo 2, verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Tenemos un Dios sabio, tenemos un Dios inteligente, tenemos un Dios grande que quiere compartir con nosotros porque Él la tiene. Él sabe, Él es el dador de la sabiduría. Y Él tiene sabiduría y la tiene en cantidades que Romanos el capítulo 11, verso 33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Riquezas de la sabiduría y de la ciencia. Si alguien es rico en sabiduría es Dios. Si alguien es rico en ciencia es Dios. Si alguien entiende y conoce todas las cosas es Dios. Él tiene en abundancia y la quiere compartir con nosotros. Y Él tiene riqueza en sabiduría y ciencia. Y dice Pablo ahí en Romanos 11:33, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No se puede llegar a dimensionar la sabiduría de Dios. Él es sabio. Y el Señor me invita, si alguno de ustedes, yo soy el primero en levantar la mano, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y se la debemos de pedir porque ese es el principio, ese es el fundamento. Y se la debemos de pedir porque Él es rico. Se la debemos de pedir porque Él tiene en abundancia. Y Él me promete en este pasaje que debemos de pedirle a Él si nos falta sabiduría. Mi hermano, mi hermana, joven señorita, que te enfrentas a un mundo que no tiene a Dios, a un mundo que desprecia a Dios, amigos, compañeros de trabajo, vecinos que no tienen conocimiento de Dios, que viven una vida frívola, una vida pecadora, una vida lejos de Dios, una vida oscura.
Y si no sabemos cómo vivir, cómo mantener nuestro testimonio y cómo permanecer fiel a Dios, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las circunstancias, pidámosle sabiduría a Dios. ¿Y qué dice Dios? Que si le pedimos sabiduría a Dios, Él la da en abundancia y a todos. Eso me encanta. Y eso lo vamos a completar en los versos siguientes. A todos. Dios no hace acepción de personas. Dios no sabe si tú sabes leer o no sabes leer. Dios no sabe si tú has, Dios no ve si tú sabes leer o no sabes leer. Dios no ve si tú has escrito muchos libros o no has escrito muchos. Dios no ve el factor de inteligencia, el IQ de inteligencia que tú tengas. Él da la sabiduría a todos. ¿Por qué? Porque todos sin el conocimiento de Dios no somos nada. Porque el conocimiento del mundo nada es. Sin el conocimiento de Dios no somos nada. El principio para ser sabio es el tener conocimiento de Dios, es el temor a Dios, es vivir bajo la reverencia de Dios, bajo la autoridad de Dios. Él es Señor de señores, Él es amo de amos. Él es el presidente de presidentes, es el rey de reyes, y nosotros como súbditos debemos de obedecerle y someternos a su autoridad divina. Y eso es principio de sabiduría. En vez de someternos al mundo, en vez de someternos a los amigos, en vez de someternos a los familiares, someternos a Dios, eso es sabiduría. Y dice Santiago, ahora regresemos a Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. No te va a decir, lo que no sabes. No te va a decir así. Ay, eso no lo sabes. Nunca nos va a decir qué vergüenza que no sepas. No, Él nos va a dar todo sin reprocharlo. Al contrario, Él se va a alegrar. Dice que cuando Salomón le dijo, yo quiero sabiduría, el Señor se gozó y dijo, qué bueno, yo tengo en abundancia, y si algo quiero darles es sabiduría. Quiero enseñarles cómo deben de vivir en un mundo malo, cómo sobresalir bajo situaciones difíciles y adversas. En el mundo van a sufrir, pero confíen y pidan sabiduría, porque yo vencí al mundo. Yo sé cómo enfrentarme al mundo. Yo sé cómo enfrentarme al dolor, al sufrimiento, a la adversidad. Y Dios nos da esa capacidad. Dios nos da esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento para salir adelante. Pero hay algo muy especial, pero dice, pero pida con fe. Tan importante es la fe. La fe es la que, la que nos va a sostener. La fe es la que debe de sobresalir en ese momento en quien hemos confiado. Y la fe es la convicción, la seguridad. Hebreos 11:1. La fe es la que nos debe mantener firme. Si alguien nos dice, ¿has visto a Dios? No necesito ver a Dios para creer en Él. Saben que muchos sigan a Dios y ven milagros. Y hay muchos dejan a Dios porque no ven milagros. Y se olvidan que vino Jesucristo y le dijo a Tomás, que Tomás, me encanta Tomás. Cuando yo hablo de Tomás, de veras Tomás tiene mucho que enseñar porque era igual que él. Yo sé que en Honduras creen fácilmente, que en Guatemala cuesta. Aquí en Guatemala somos igual que Tomás, que yo digo que si la Biblia fuera mundial, Tomás fuera chapín, porque Tomás dijo hasta no ver, no creer. Y mi papá era así, hasta no ver, no creer. Y muchos hasta que no ven, no creen. ¿Y qué dijo el Señor? Él le dijo a Tomás, porque viste, Tomás, creíste. Porque tocaste, Tomás, creíste. Tomás, porque yo te enseñé y te di evidencia, creíste. Le dice el Señor, bienaventurados los que sin ver creen. Bienaventurados los que sin ver creen. Es bienaventurado usted, mi amigo, mi amiga. Es bienaventurado usted, mi hermano, mi hermana. Sos bienaventurado vos, joven, niño, que sin ver cosas que tú quisieras ver, has creído en Cristo. Y lo más lindo es permanecer en Él, para que Él permanezca en nosotros y podamos salir adelante de cualquier situación adversa. Pero pida con fe. Debemos de pedir con fe. ¿Y por qué con fe? Porque el Señor me dijo que tiene, Él conoce la sabiduría, Él sabe dónde está y Él tiene en abundancia.
y Él la da en abundancia. Y confiado y creyendo eso, con la fe, con la convicción, debemos de pedirle que nos dé esa sabiduría. Y dice la palabra de Dios que no seamos, dice, pero pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. Porque el que duda ya pecó. El que duda ya pecó. Y si algo nos aleja de Dios es el pecado. Y el cristiano no debe de dudar. Por eso es que aquel hombre le dijo al Señor, auméntame la fe. Uy, si le pedimos al Señor que nos aumente la fe, la prueba de la fe es la que perfecciona la fe. Y dijo el Señor, por supuesto. Y que el Señor aumente nuestra fe. Y dice el Señor, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y es echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si dudamos, no vamos a recibir nada. Si dudamos del poder de Dios, si dudamos del amor de Dios, si dudamos de la fidelidad de Dios, si dudamos de la palabra de Dios, no vamos a recibir nada. No vamos a recibir el perdón de pecados, no vamos a recibir la vida eterna, no vamos a recibir la salvación, no vamos a recibir la sabiduría, no vamos a recibir el entendimiento, no vamos a recibir la habilidad divina para poder afrontar la vida y llegar al final de nuestros días victoriosos para la gloria de Dios. Él no nos deja solos. Él está con nosotros y debemos de creerlo. Él es fiel, Él ha sido fiel con nosotros. Él nos ha regalado este día de vida. Este día ha sido diferente a otros. Él ha provisto este día y Él nos ama este día como nos amó desde antes de la fundación de este mundo. Y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. No es ni de aquí ni de allá. Y eso no existe. Sabe que la Biblia, eso no existe. Solo hay una palabra de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, lo demás no es. Solo hay un camino, los demás no son. Solo hay una verdad, todo lo demás no es verdad. Solo hay una puerta, las otras no son. Solo hay vida y muerte. Solo hay cielo e infierno. Solo hay hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Solo hay los que son salvos y los que son condenados. El hombre que es de doble ánimo no está. ¿Sabe qué? En Josué 24:15, Josué le dijo al pueblo, escojan ustedes a quién van a servir, escojan ustedes a quién van a creer, escojan ustedes a quién van a seguir, si a los dioses de estas naciones o a los dioses de sus padres, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa buscaremos a Jehová. Yo y mi casa viviremos para Jehová. Yo y mi casa le creeremos a Jehová. Y el Dios de Josué es el Dios que nos habla en su palabra esta noche. ¿Y qué pasó más adelante con Elías? Cuando Elías se presentó en el Monte Carmelo frente al pueblo y les dijo, escogeos pues en Primera Reyes, el capítulo 18, les dice Elías, ¿es hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues sírvanle y búsquenle, entréguense, vivan para él, conságrese. Y si Baal es Dios, pues viva para él, pero decídanse. No sean de doble ánimo, como dice aquí. No sean inconstantes en sus caminos. No duden y crean. No, porque el que duda no está creyendo. O estamos en Cristo, estamos fuera de él. O somos amigos de Cristo, o somos enemigos de él. O somos amigos del mundo y enemigos de Cristo, o somos amigos de Cristo y enemigos del mundo. El que es inconstante en sus caminos, dice, no hay que ser, no va a recibir nada. Y de último, Apocalipsis 3. ¿Se recuerdan ustedes lo que dice Apocalipsis 3? Cuando el Señor le está hablando a la iglesia de la Odisea, le dice en el verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No creas pues que el que anda con un andar que dice con doble ánimo, no crea que va a recibir nada del Señor. El Señor quiere que seamos firmes y que seamos firmes
en Él y que creamos a Él, que le creamos. Ya el Señor nos preparó de que vienen las pruebas, vienen las luchas, vienen las adversidades, vienen los problemas, viene el dolor, viene el sufrimiento. El Señor ya nos preparó, pero que confiemos. El Señor nos dijo, pero que encomendemos nuestra causa a Él. Él viene y nos dice que van a ser muchas, pero Él de todas ellas nos va a librar. A nosotros lo que nos resta es confiar, a nosotros lo que nos resta es esperar, a nosotros lo que nos resta es la paciencia para esperar lo que el Señor, la fortaleza para esperar lo que el Señor va a hacer y tener la habilidad de podernos conducirnos en el momento de la prueba con el conocimiento, el temor y la sabiduría de Dios. ¿Y cómo? Pues pidiéndosela a Él y pidiéndosela con fe, no dudando nada. Y miren lo lindo que viene ahorita, porque ya el tiempo nos va avanzando. Dice el verso 9 y el verso 10, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Qué me está diciendo Dios con esto? Me está diciendo y está poniendo en un mismo nivel, viendo el contexto, está hablando del sufrimiento, que viene la prueba, que viene la lucha, que viene el problema, que viene la tribulación. Y cuando estamos en el momento de la prueba, cuando estamos en el momento de la lucha, cuando estamos en el momento del dolor, como el que yo le comenté en el inicio de la predicación, el Señor dice que todos van a sufrir, que no porque alguien tiene va a sufrir menos que el que no tiene. No porque el que mucho esté preparado humanamente o secularmente va a pasarlo mejor que aquel que no tiene ningún conocimiento. Viene la prueba, viene el dolor, viene el sufrimiento, viene la muerte. Y lo que nos hace recordar es que ahí no vale nada lo que tengamos, lo que no tengamos, lo que sepamos o no lo que sepamos. Porque viene el Señor y dice, el que no tiene nada, no se preocupe. Gloríese en que va a ser exaltado en ese momento, no porque no sabe nada, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Y el que es rico tiene que reconocer y humillarse que la riqueza que tiene no lo va a salvar, no lo va a ayudar, no lo va a sacar del apuro que tiene, sino que voy a ser yo. Se tiene que humillar, porque el que se humilla, Dios lo exalta. Y por eso dice en el capítulo número 2, verso 5, hermanos míos, oíd. Hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? El Señor dice que nos ha escogido para ser ricos en fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe se va a fortalecer en el momento de la prueba, va a ser pulida y va a ser sacada más brillante que el oro, para que tengamos una fe genuina que pueda soportar cualquier circunstancia de la vida. Y ya sea que pasemos en medio del fuego, en medio del horno del fuego, en el foso de leones, en medio de áspides, no importa dónde estemos, el nombre de Dios va a ser glorificado, porque no estamos solos, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, estamos seguros y debemos de tener esa confianza, mi amado hermano y hermana y amigo, que el Señor le está invitando. Y venga el Señor antes de que vengan los problemas. Y si tienen problemas, es momento de correr al Señor, de ir a buscar su gracia, de ir a buscar su amor. Y la Biblia dice que el rico y el pobre tienen la misma bendición. Él le da a todos la sabiduría. Y si está aferrado a sus riquezas, la palabra de Dios dice, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Isaías me lo dice en el capítulo número 57, Isaías lo dice en el capítulo 40, que de veras aún la vida de nosotros pasará. Y lo que es importante es en quién hemos creído. El Señor viene y se lo dijo al pueblo en Deuteronomio y lo dice: nosotros he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Y el Señor todavía nos dice y nos anima: escojan la vida. ¿Y quién es la vida? Es Cristo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Escoger a Cristo, aceptarlo, vivir para Él, creer en Él, tener una fe que sabemos que el Señor
nos está diciendo que vamos a sufrir, que vamos a padecer, y se lo dijo, ¿se recuerdan ustedes? Se lo dijo a Ananías, este instrumento, hablándose, refiriéndose a Pablo, lo es escogido y yo le enseñaré cuánto tiene que padecer por mi causa. Y terminemos, hermanos. Dice verso 12, bienaventurado, dichoso, se rayó, bienaventurado el varón o la mujer, porque ahí está hablando de los dos, el varón que soporta la tentación. Aquí se menciona la tentación, en el contexto es la prueba, porque la misma palabra hebrea de que se refiere a la tentación significa prueba también, porque la tentación es una prueba de la fe. Y los sufrimientos que nosotros le llamamos prueba es una prueba de la fe. Y entonces nosotros podemos decir en este pasaje, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Sabe qué recibió este hermano? La corona de vida. La corona de vida. Hermano, nosotros debemos de soportar la prueba con la fe que Dios quiere, con ese ánimo, con ese gozo, como el Señor Jesucristo, que viendo de veras el gozo de lo que le esperaba, soportó esa cruz con gozo. Nosotros debemos de soportar la prueba, porque no importa qué tan dura, qué tan terrible, qué tan seria sea la prueba, no se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y gloria a su nombre, porque Él se merece la alabanza por lo bueno que es con nosotros, porque sin merecerlo, sin que nadie nos diera nada, Él nos da todo si somos fieles a Él y soportamos la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando pase la prueba recibirá la bendición de Dios. Por eso es que Santiago en el capítulo número 5, miren lo que dice Santiago en el capítulo número 5, en el verso número 11. He aquí, dice Santiago, tenemos nosotros por bienaventurados a los que sufren. Óigame lo que dice el Señor. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Este está sufriendo, mi hermano. Está sufriendo, mi hermana. La Biblia dice que es dichoso. Su fe se está poniendo a prueba y su fe va a salir reluciente y va a ser con de veras una prueba que glorifique a Dios, porque su fe se va a mantener firme si usted le pide a Dios sabiduría y entendimiento para salir adelante. Tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor, vimos el sufrimiento del Señor, es un ejemplo. Dice que cuando lo golpeaban, que cuando lo lastimaban no abría su boca. Cuando aquellas mujeres lloraron por él, le dijo, no lloren por mí, no lloren por mí, yo estoy sufriendo porque tengo un propósito y voy a morir y voy de regreso al trono celestial. Lloren por sus hijos, lloren por ellos para que se conviertan y no desprecie lo que yo estoy haciendo. Y terminemos Hebreos 10. Miren lo que dice Hebreos 10. Versos 36 al 39. La palabra de Dios dice así. Voy a leer desde el 35. Dice Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdan vuestra confianza, no pierda la confianza en el Señor, tiene galardón. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. No pierdan esa confianza en el Señor, porque tiene gran galardón. Verso 36. Porque os es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia. ¿Y cómo viene la paciencia? A través de las pruebas. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿y cómo voy a saber yo la voluntad de Dios en el sufrimiento? ¿Cómo voy a entender la voluntad de Dios en el sufrimiento? ¿Y cómo voy a hacer la voluntad de Dios en el sufrimiento? Pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Él conocimiento, humillándome delante de su presencia y reconociendo que es el único que nos puede ayudar, salvar y salir de la promesa, aún sea
la respuesta como la de mi hermano Gerson. Él venció y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y dice en el verso 39, pero nosotros no, perdón, voy a seguir leyendo. Voy a leer el 36 otra vez. Porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Hermano, la fe no la debemos de perder. Viene la prueba para que perdamos la fe. La prueba debe de perder porque nuestra fe debe prevalecer. Viene el dolor para que perdamos la fe. El dolor tiene que perder. Le va a doler porque él va a perder. Porque nosotros debemos de permanecer en la fe. ¿Y por qué? Porque solo un poquito y el Señor vendrá. Y el Señor vendrá para gloriarse. Leímos el miércoles y nosotros con él. Y dice, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice Dios. Pero nosotros, dice el escritor de Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden, somos de los que mantienen la fe. Mi amado, mi hermano, mi amada hermana, mantenga la fe. No pierda su fe. No pierda la esperanza porque hay galardón, hay promesa. No mengue su fe, que su fe aumente, que su fe se multiplique en medio y a través de la prueba. Y termino y me despido con el Salmo 112:1. Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que tiene sabiduría. Bienaventurado el hombre que tiene entendimiento. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. La generación de los rectos. ¿Y qué quiere el Señor? Que tengamos fe. Que tengamos fe, que no dudamos, que no seamos ambiguos, que no seamos de doble ánimo, que no seamos inconstantes en nuestro camino, que seamos fieles seguidores de Cristo en el bienestar y en la adversidad, en la oscuridad y en la claridad, en el sol y en la luna, en el día y en la noche, en el lunes y en el domingo, en el viernes y el sábado, que seamos fieles al Señor a cada momento. Y que no seamos de los que retroceden, porque los que retroceden, los que no tienen fe verdadera, los que no tienen fe salvadora, los que no tienen una fe viva, no agradan al Señor. Mas el justo por la fe vivirá. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y les será dado. Oremos, amados hermanos. Padre, te damos las gracias en esta noche, porque tú eres muy bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, mi Dios, porque no solo nos advierte lo que nos espera en este mundo, Señor, sino que tú nos acompañas, tú nos guardas, nos das, Señor, el poder. Nos das la habilidad, el conocimiento, la sabiduría, Señor, para poder enfrentar, mi Dios, el dolor, la adversidad, la situación difícil en nuestra vida, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y que nosotros no perdamos la esperanza ni la fe que tiene grande galardón. Es un poquito de tiempo y tú vienes, Señor. Y vienes para darnos, Señor, vida y vida en abundancia, para premiar la fe que soportó la prueba, Señor. Porque si soportamos la prueba, somos bienaventurados, Padre. Ayúdanos a permanecer fieles, ayúdanos a permanecer firmes, ayúdanos a glorificar tu nombre en medio de la adversidad, en medio del dolor, Padre, porque tú nos das ese consuelo. Tú eres el Padre consolador de toda consolación. Lo dice 2 Corintios, Padre. Gracias, Señor, porque si tú con nosotros, Señor, si tú por nosotros, Padre, ¿quién contra nosotros?
Gracias, mi Dios, en esta noche por tu palabra. Y ayúdanos, como dice el mismo libro de Santiago, Señor, a ser oidores efectivos y no a ser olvidadizos de tu palabra. Que seamos hacedores de tu palabra, como dice tu palabra, bienaventurado el que teme a Jehová y que guarda sus mandamientos, el que practica sus mandamientos. Ayúdanos a tener una vida práctica en ti, Señor, y una vida de testimonio y de consagración siempre, Padre, porque debemos escoger. Si Jehová es Dios, si nuestra fe es firme, que vivamos, nos entregamos y te sirvamos a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, Padre, que no renunciemos a esta fe. Y tú, Señor, nos vas a dar la victoria. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias. Buenas noches.